Nuestros invitados del día de hoy son Juan Manuel Mancilla, 36 años, abogado, concejal del Frente para la Victoria. Comenzó su primer mandato el 10 de diciembre de 2015. Gerardo Raúl Balsarini, 52 años, contador público nacional, concejal del Frente Progresista Cívico y Social. Asumió su segundo mandato en el Consejo el 10 de diciembre de 2015. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a este primer Ágora de este año 2016. Comenzamos este ciclo prácticamente en Semana Santa y cerrando este mes de marzo. Vamos a ofrecerles, como siempre y cada temporada, durante todo el año, distintas propuestas que tienen que ver con lo político y lo institucional, fundamentalmente respaldando el trabajo que llevan adelante las distintas instituciones con sus dirigentes en nuestra ciudad de Ceres. Por eso les estamos dando la bienvenida a esta primera media hora de este ciclo 2016, hoy con un tema que realmente trajo alguna cola en algún momento porque ya desde el año pasado, los últimos días del año pasado, empezaron a evaluarse los porcentuales y realmente el impacto que iba a tener la ordenanza tributaria. Ustedes saben que cuando hablamos de ordenanza nos referimos al trabajo del Consejo Municipal. Y justamente la tributaria no sabe ser un hecho de menos discusión dentro del Consejo. Lo han hecho otros integrantes del deliberante de nuestra ciudad de Ceres y muchas veces hasta inclusive no salió de votación unánime, siempre se usó la mayoría o el voto doble para poder ser aprobada. Fundamental la tributaria porque está relacionada justamente al tributo que van a pagar todos o pagaremos todos los integrantes de esta comunidad y es parte de lo que necesita una gestión, un poder ejecutivo para poder solventar todos los gastos que origina su gestión. Y obviamente que en esta oportunidad se dio el voto unánime de los dos bloques que integran en esta oportunidad el Consejo Municipal, pero esto, a su vez, de haber originado el voto unánime de todos los concejales, de haber evaluado la tributaria y los porcentuales de la misma, no cayó bien en el común de la sociedad, principalmente en el sector comercial. Y de este tema, que obviamente no escapa a la realidad de todos nosotros, quisimos ampliar un poco en este primer programa con los concejales Juan Manuel Mancilla, que ha sido presentado ya en el comienzo de nuestro programa. Juan Manuel, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, Martín. Bueno, y el concejal Gerardo Balsarini. Gerardo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Bueno, tributaria es el tema que propusimos para esta primera edición y por eso son nuestros primeros invitados del ciclo 2016, así que muchísimas gracias por estar. No, gracias por la invitación al canal. Bueno, no soy solamente yo el que va a hacer una serie de preguntas, sino que tengo un colega y además presidente del centro comercial, que creo que fue por ahí la entidad que nucleó un poco todo el reclamo del comercio en sí. Y justamente con José pudimos conformar un poco preguntas que están relacionadas puntualmente al tema de la tributaria. Vamos a hacer una primera parte, primera exposición que hace de cómo trató el centro comercial este tema de la tributaria 2016. Como presidente del centro comercial queremos hacer un aporte de parte de la institución, digamos, con respecto a la ordenanza tributaria que fue votada el 13 de enero de este año, de las cuales nosotros hemos recibido muchas inquietudes por parte de comerciantes asociados al centro comercial que le trasladaron a sus contadores y después ellos también nos trasladaron a nosotros inquietudes que tenían que ver con el aumento que para nosotros desmedido fue después de esta ordenanza tributaria que fue aprobada por unanimidad en el Consejo justamente un día de sesión extraordinaria. De hecho, nosotros lo que hicimos fue tomar las inquietudes, hacer lo que haría cualquier institución que nuclea al sector comercial en este caso, tomamos las inquietudes de los comerciantes y lo que hicimos fue reunirlos con el Poder Ejecutivo y con los concejales para que ellos explicaran un poquito mejor de qué constaban esos aumentos que nosotros creíamos excesivos en algunos conceptos, ¿no?, con respecto a la tributaria 2016. Bueno, ellos en realidad había ciertos puntos que coincidían con nosotros que de alguna manera merecían más estudio y de hecho nos pidieron a nosotros que aportemos ideas y que de alguna manera impulsemos alguna especie de cambio en esa tributaria. Nosotros nos reunimos con los contadores, que fue el paso siguiente. Los contadores en sí habían recibido también todos los reclamos de parte de sus asociados y bueno, se empezó a trabajar en lo que de alguna manera creíamos nosotros, ¿no?, que se había desfasado el municipio a la hora de presentar esta ordenanza tributaria.
aumentos que en algunos casos llegaba para algunos comerciantes de hasta el 500%, agregando algunos tributos nuevos, agregando también algunos rubros también incorporando, como para de alguna manera que han hecho el gran aumento que nosotros creemos que en este caso no condice con la realidad económica del comercio y de la ciudad de Ceres. A partir de eso hicimos una presentación al Ejecutivo donde le pedimos que retrotraiga la ordenanza al 2015, que saque, digamos, de vigencia la que se aprobó recientemente en algunos puntos, derecho a registro e inspección, entre ellos, digamos, ¿no? Y armar una mesa de diálogo. De hecho, lo que ha hecho el Ejecutivo es contestarnos esa nota, donde, no cree necesario modificar la ordenanza, pero sí creen que podría armarse la mesa de diálogo con algunas recomendaciones. Seguramente la semana próxima vamos a estar presentando esa nota ante el Consejo para que el Consejo lo ponga a consideración y que de nuevo vuelva a votarlo, que de nuevo vuelva a estudiarlo. Bueno, esta es la exposición que hizo el presidente del Centro Comercial esta mañana para esta producción. Concejal, ¿cómo nace una tributaria, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo lleva conformarla? Mire, la tributaria viene de un estudio pormenorizado que realiza toda el área de Hacienda de cada municipio, que son los que conoce bien los tributos que rigen en la economía municipal. Esa tributaria viene analizada sobre la base del periodo económico que ya viene ocurriendo. En este caso, la tributaria 2014 fue la primera tributaria que nace con un estudio con mayor análisis y más pormenorizado sobre cada rubro. Posteriormente, esa ordenanza tributaria que elabora el cuerpo de contadores y asesores externos, incluso la Secretaría de Hacienda misma, es elevada al Consejo Municipal, donde allí se discute. Es real de que los concejales del oficialismo tienen ya la ordenanza en su poder, o la ordenanza vista como por ser quienes están conduciendo el gobierno en este momento. Uh-huh. Entonces, eso se eleva al Consejo. Posteriormente, el Consejo, hace los estudios que tiene que hacer, se analiza, si hay modificaciones, se estudian, que es lo que hicimos en este caso, y si las vemos viables, las incorporamos en las modificaciones, y las que no se consideran, no. O sea, en tanto en cuanto eso se somete a votación. Por eso se ha llegado a un acuerdo común, a una unanimidad en la resolución de esta ordenanza. Concejal, ¿y cómo se puntea? Usted es contador, más allá de ser concejal, pero ¿cómo puntea cada uno de los incrementos y cómo se basa finalmente un bloque o un concejal para poder aprobarla o no acompañar una tributaria? Mira, yo primero te quisiera hacer un poquito de historia. Desde que yo estoy en el Consejo en el año 2011, la ordenanza tributaria de la Municipalidad de Ceres tenía una estructura de articulado y por tipo de impuestos, y esa estructura permanecía constante en cuanto al contenido temático de los distintos tributos, y anualmente lo que se iba haciendo era actualizar los valores por el efecto del transcurso del tiempo, la desvalorización, el efecto inflacionario. Esa estructura no cambiaba, no se creaban nuevos impuestos, no se modificaban alícuotas, se modificaban valores en pesos que quedaban desactualizados por el mero paso del tiempo. En el año 2014, como decía recién el concejal oficialista, aparece una ordenanza nueva del municipio, en donde pasamos de una ordenanza que tenía alrededor de 100 artículos a cerca de 180 artículos. Fue un cambio profundo que introdujo el Ejecutivo. Ese cambio trajo aparejado allí un cambio en la estructura con una mayor presión fiscal. Esa ordenanza tributaria tuvo nuestro rechazo, no la aprobamos en su momento, el 2014. Tratamos de invitar, y de hecho lo hicimos porque le enviamos copia de ese proyecto nuevo
a la gente del centro comercial, se lo enviamos también a mis colegas contadores para que lo estudien, porque creíamos que era un cambio muy grande que merecía ser cuidadosamente analizado, y se avanzaba, por ejemplo, sobre un sector, el sector agropecuario, grabando los arrendamientos rurales con derecho de registro de inspección, que nada que ver la contraprestación que puede recibir este rubro, digamos. Recordemos que todo lo que nosotros denominamos impuestos en un municipio, en realidad, son tasas, porque el municipio no puede cobrar un impuesto, tiene que cobrar algo y dar en una contraprestación de un servicio. Sí. Lo más visible de esto es la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, que es la tasa municipal. Yo pago para que me barran, me limpian, me alumbren. Lo mismo tiene que ver con los demás tributos. En esa línea, el año 2014, el único sector, luego de nuestra posición de que nos parecía exagerado esa reforma y ese avance tributario, el único sector que tuvo una reacción de apoyo hacia nuestro bloque fue el sector agropecuario, donde se elevaba los mínimos para hacer la contribución de caminos rurales de 3 litros de gasoil a 5 litros de gasoil. El centro comercial en ese momento no se mostró públicamente con un rechazo ni con apoyo. Supimos extraoficialmente de que había presentado una nota en el Consejo, y el día que se debatió esa ordenanza, personalmente le pregunté al presidente del Consejo, entonces el señor Ernesto Paulón, si había una nota del centro comercial como institución expresando la posición institucional sobre esa reforma tributaria, lo cual lo negó. Y luego de la sesión, días después, nos enteramos que esa nota había existido, razón por la que, motivó que pedimos la renuncia, toda una serie de cosas que... El hecho es que esta ordenanza tributaria del año 2016 es simplemente ahora una actualización de la del 2014, que nació de esta forma. Nació con una fuerte crítica y con escasa participación de los afectados. O sea, en ese momento participó la gente del sector agropecuario. Es cierto de que se ha tratado con poco tiempo este año, recién lo decía el presidente del Centro Comercial, el día 13 de enero, en sesiones extraordinarias, se presentó ante el Consejo allá por las fechas de fin de año, Navidad, Año Nuevo, con un escaso tiempo para ver, y aparte, dada la trascendencia de que incorporaba algunas cositas nuevas, entre las cosas nuevas que incorporaba teníamos el Fondo de Seguridad, que fue quien en nuestro bloque nos llevó la mayor parte de la atención y del análisis. Ese fondo específico. Exactamente, que es un impuesto nuevo. Nosotros, en lo demás, lo que vimos rápidamente que era una actualización de valores que más o menos acompañaba la inflación, y en ese sentido por eso dimos el apoyo. La discusión la planteamos con el Fondo de Seguridad para solventar los gastos del Centro de Monitoreo Municipal, que era un impuesto nuevo, que era a su vez una sobretasa de un 10% sobre los impuestos, como el 10% que se cobra para el Fondo Hospital. Claro. Intercambiamos opiniones con la gente del oficialismo, hicimos números, este 10% daba una cifra de alrededor de 2,5 millones de pesos anuales de esta sobretasa. Consideramos que era un poco excesiva para solventar los gastos que estimábamos demandaba este centro de monitoreo, y logramos consensuar en un 5% esa sobretasa. También eso nos llevó bastante tiempo, te digo, porque hubo que también cambiar el articulado de la ordenanza. No tenía un articulado muy desarrollado, muy específico, muy específico, que especifique el destino de los fondos de ese dinero. Estaba muy brevemente desarrollado en un artículo de 2 líneas. Nosotros nos pareció que establecer un impuesto nuevo y una sobretasa a los impuestos, que iba a significar algún par de millones de pesos al año para el municipio, necesitaba prestarle atención en cuanto al destino de ese dinero con un articulado un poquito más extenso y especificarlo y dejarlo escrito. Entonces, en el poco tiempo que tuvimos, vuelvo a decir, para analizar la tributaria, lo destinamos más que todo a esto que vimos como gran novedad y como un avance, como un impuesto nuevo. Consensuado esto, el resto lo habíamos visto como una actualización de valores. Y lógico, puesto en práctica, vemos que hay cosas que cuando, lógicamente, la normativa se pone en la calle, en cabeza del comerciante, como nos pasa a nosotros en la profesión con normativas de AFIP, en teoría están muy bien redactadas, pero cuando llega el momento de la aplicación práctica, vemos que surgen inconvenientes. Y surgieron inconvenientes.
De parte de nuestro bloque hemos receptado la sugerencia que está haciendo la gente del centro comercial y muchos colegas también se han contactado con nosotros y tenemos un proyecto que, bueno, estamos un poco elaborando y preparando para presentar en próximos días en el Consejo y creo que, bueno, como toda norma, ninguna norma es de por vida, todo se puede mejorar y corregir. Y estamos abiertos y dispuestos a hacer los cambios, introducir los cambios necesarios, escuchando a las partes, porque esto hay que escuchar hoy a los sectores afectados, involucrados. Es cierto que no hay que desfinanciar el municipio tiene facultad para crear impuestos y para gravar, pero también hay que tener en cuenta la capacidad contributiva del medio y del lugar en donde estamos enclavados. A veces se traen propuestas de impuestos de otros lugares, de ciudades más grandes. Y yo siempre digo, Ceres, recordemos que estamos en el norte de la provincia, tenemos un medio socioeconómico muy alicaído. Acá cuando no tenemos una inundación, tenemos una sequía, o algo nos pasa. Entonces, no tenemos fábricas, no tenemos industrias que traigan dinero de afuera, de la zona o de otra provincia hacia nuestra ciudad. No es un Sunchales que tiene una usina que absorbe dinero de todo el país. Somos un pueblo con casi nulas actividades fabriles. Entonces, a la hora de generar tributos, hay que tener en cuenta también la capacidad contributiva de los contribuyentes y creo que es un poco lo que hoy se está poniendo de manifiesto y nos parece bien que institucionalmente el centro comercial haya hecho el planteo que corresponde, como corresponde institucionalmente, ha presentado una nota en el Consejo y próximamente va a presentar alguna propuesta, que es lo que estaba diciendo recién su presidente. Y bueno, nuestro bloque está abierto a volver a discutir el tema porque creo que vale la pena discutir y corregir lo que haya que corregir. Ya vamos a tener una pregunta que hace el propio presidente del Centro Comercial sobre la postura que tomó a la hora de aprobar y acompañar este proyecto, más allá del apuro que usted decía. Antes de irnos a la pausa, Juan Manuel, ¿están dispuestos desde el Ejecutivo a rediscutir y por ahí a afinar un poco la punta del lápiz en algún porcentual? Desde el primer momento en el cual el Centro Comercial notifica una reunión, solicita una reunión a la Secretaría de Hacienda. A esa reunión asistimos los concejales. El contador no pudo asistir porque estaba de viaje en su momento, pero asistió la Secretaría de Hacienda y asistimos 2 concejales justicialistas. Se escuchó a los comerciantes, se plantearon las inquietudes y acordamos en que el Centro Comercial remitiría una nota con las modificaciones a incorporar a la ordenanza. Nosotros estamos abiertos, o sea, no queremos gravar con impuestos a la gente porque sí. Esto viene de un estudio pormenorizado. Ahora, si hay casos particulares que se vieron afectados por la ordenanza, no hay ningún problema en contemplarlo. De hecho, ayer por la mañana, 2 comerciantes, de los cuales que son casos muy puntuales, se sintieron afectados por la ordenanza, hablaron con la Secretaría de Hacienda, ya delinearon alguna estrategia como para atender el caso o los problemas, pero en ese sentido también posteriormente hubo otro llamado a reunión al municipio. En este caso nosotros ya habíamos solicitado que marquen cuáles eran los puntos a corregir. El Centro Comercial no lo hizo, pero sin perjuicio de eso, lo que hicimos fue, mediante una nota, ofrecer la conformación de una mesa técnica, que sea una mesa técnica y operativa, que trate, que esté conformada por dos comerciantes, dos contribuyentes, uno que sea un contador y otro un representante del Centro Comercial y 2 representantes del Ejecutivo en ese caso. ¿Por qué? Porque la ordenanza tributaria nace desde el Ejecutivo y después va al Consejo. Si se conforma esa mesa y ya va estudiada la ordenanza por todas las partes, en ese sentido va a estar mucho más acorde. Mucho más pulida. Mucho más pulida, pero Ahora bien, ¿cuáles son los temas de la mesa de diálogo que se tiene que conformar? ¿Me lo contás después de la pausa? No hay problema. Cortito. Estamos hablando de una ordenanza, que es la ordenanza tributaria, la que nos involucra a todos, porque son la que define cuánto pagamos de impuestos locales, para el comercio, para el ciudadano común. De esto estamos hablando en esta primera edición del Ágora, que tiene esta pausa, y ya volvemos con la segunda parte. Escuche el que siente como yo siento a mi tierra. Es un violín su silencio, tiene duende sus estrellas. Y en la noche un sentimiento con perfume de chacarera. Y
los carnavales con puente y chacareras, embarrando chinitas, armábamos trincheras, chacareras de tierra, luna color de chango, sol lleno de coyuyos, son patios de Santiago. Me gusta mucho venir a trabajar fundamentalmente por la calidad humana que tiene el equipo de compañeros. Y el noticiero, bueno, lo disfruto muchísimo porque me permite conocer a diario la realidad, la actualidad de la ciudad a la que amo, en la que vivo, en la que se crían mis hijas, y porque me permite conocer en primera persona los protagonistas del... Comenzamos el segundo segmento de esta primera edición del Ágora 2016. Estamos hablando con los concejales Juan Manuel Mansilla, del bloque del Frente para la Victoria, y el concejal Gerardo Balzarini, del Frente Progresista Cívico y Social. Hablábamos en el comienzo justamente de la estructuración de la tributaria, de lo que originó el debate y de la finalmente votación de manera unánime de todos los concejales para aprobar la misma. Pero obviamente que José Luis Gorosito, como presidente del centro comercial, fue el que captó un poco la atención de todo el comercio, que pidió algunas modificaciones al respecto. Aprovechamos la gentileza de Gorosito, el presidente del centro comercial, para que sea él quien pueda realizar también preguntas en este debate abierto que estamos realizando en el Ágora y que va a ser una de las ideas de este año 2016. Bueno, una de las cosas que digamos nosotros desde el centro comercial, le hemos preguntado a los concejales, pero también está bueno hacerlo público y preguntárselas para que ellos puedan expresarle a la gente del por qué un poco se manejaron de esta manera. Una de ellas es a los concejales de la oposición, digamos, por qué votaron en favor una ordenanza que no tuvo el estudio suficiente, digamos, que no fue tratada ni fue considerada suficiente como para poder votarla, y de hecho ellos lo hicieron. Así que la pregunta es para los concejales de la oposición, digamos, ¿por qué votaron en favor de una ordenanza de las cuales ni siquiera en algunos casos la habían leído? Después la otra es para los concejales oficialistas, digamos que si bien ellos obedecen un poco un trabajo que se hace desde el Ejecutivo y ya van con algo tratado y manejado al Consejo directamente para aprobarlo, ya lo llevan previamente estudiado, nosotros decimos por qué no se consultó al centro comercial, por ejemplo, que es un poco la institución que nuclea el comercio local. Si le vas a aumentar los impuestos en esta forma al comercio de seres y al sector servicio y al sector y a todos los sectores de comerciales de nuestra localidad, bueno, mínimamente deberían haber traído un proyecto como lo hicieron anteriormente al centro comercial de nuestra ciudad, por lo menos para que el centro comercial haga algún aporte, digamos. O sea, si lo tuvieron una semana cada uno de los concejales en su casa, no entendemos por qué no trajeron un proyecto al centro comercial para que el centro comercial también, si tenía alguna inquietud, lo pudiera hacer. Muy bien, concejal Balzarini. Bueno, un poco para aclarar, la votación se hace, como dijo hoy el presidente, el día 13 de enero. Imagínate, Martín, que el proyecto entró al Consejo allá por los últimos días de diciembre, en plenas fiestas, feriados y demás. Una ordenanza de unos 180 artículos, como te decía hoy anteriormente. Nuestra atención se fijó en ver las cosas que vimos como nuevas, que te decía como recién, innovadoras, digamos. Como innovadoras, que introducían cambios profundos o cosas totalmente nuevas, que fue el Fondo de Seguridad,
lo cual nos llevó tiempo desarrollar un articulado específico y una ordenanza específica que cree el Fondo de Seguridad, porque es un impuesto nuevo y hay que crearlo con una ordenanza, y debatirlo con la bancada oficialista para lograr bajarlo del 10% al 5%. También otro tema que fue una novedad fue el Fondo Hospital, denominado comúnmente Fondo Hospital, se lo redenominó como Fondo de Salud, porque también se deriva a los centros de salud se primaria. deriva del centro de salud, y eso hubo que hacer una readecuación de una vieja ordenanza del fondo que lo creaba el Fondo Hospital, y hubo que modificar esa ordenanza y trabajar sobre la ordenanza. Por lo tanto, hubo muy poco tiempo para tratarlo, y esto es parte de la mecánica del Ejecutivo. ¿Por ahí se puede tomar un defecto de ustedes por haber acompañado en forma unánime? ¿Tal vez fue un defecto? Nosotros confiamos y habíamos interpretado que el resto de la ordenanza tributaria era una actualización de valores que estaba medianamente correcto. Medianamente correcto, porque acompañaba los índices inflacionarios, y que ese un poco era, digamos, el criterio con que coincidíamos que debía ser ajustado, porque la inflación, así como los particulares tienen inflación y le aumentan sus gastos, el municipio también lo tiene, y tiene que tener acompañada su recaudación tributaria acorde al aumento de sus costos. Por eso esto no admite, es sentido común. Y pusimos la atención en las cosas nuevas, el Fondo de Seguridad y este Fondo de Salud. Solapadamente también vino esta aparición de nuevos mínimos que, vuelvo a decir, como dije al comienzo, estos mínimos empezaron a crearse en el año 2014, cuando empezó esta tributaria nueva, y ahora se profundizó este avance. En el poco tiempo que hubo para ser tratado, si esto hubiese sido presentado ya por noviembre o a comienzos de diciembre, hubiese habido mucho más tiempo. Estábamos en sesiones extraordinarias. Si uno quiere hacer consultas con otros organismos o profesionales de otros lugares, en el mes de enero, un día 10 de enero, no encontrás a nadie en ningún lugar. Es una fecha un poco complicada y compleja para trabajar sobre una normativa. Y en ese mismo contexto también se presenta el presupuesto anual, que debería haber sido presentado también 3 meses antes. Digo todo esto porque para poner en contexto en qué momento y en qué fechas del año ocurren las cosas que ocurren, y también por qué ocurren. No eludimos nuestra responsabilidad de haber apoyado esto, reconocemos que hay que corregirlo, y tienen el centro comercial y los comerciantes nuestro apoyo. Al menos tenemos una visión crítica de que vemos que es necesario hacer correcciones, y vamos a acompañar las correcciones que creamos convenientes. De hecho, estamos trabajando sobre ese tema. Pero el hecho de trabajar siempre legislativamente en el Consejo con los tiempos muy acotados, sobre el límite, sobre se vence el plazo para, da lugar a estas desprolijidades administrativas que a nosotros no nos gusta trabajar, y a veces salen cosas que no son convenientes para la gente. Concejal Mansilla, en la consulta que le hacía Gorosito. Sí. ¿Por qué no se lo consultó al centro comercial, era específicamente? No, en realidad también en la pregunta manifiesta que en otro momento se le había alcanzado la ordenanza. De parte del Ejecutivo no había ocurrido eso. También nosotros lo que tenemos en cuenta es que hay un par de cosas. La carga tributaria que conlleva los tributos municipales es la más baja dentro de todos los tributos que paga cualquier comerciante. En ese mismo sentido, sin desmerecer la institución del centro comercial, de hecho, como te decía, ofrecimos la conformación de una mesa de diálogo. En ese sentido, la AFIP no consulta a los contribuyentes. Impone. Pero no tampoco imponer deliberadamente, sino que lo hacen en base a un estudio. Sí, a mí la AFIP nunca me llamó cuánto me va a aumentar, La Administración Provincial de Impuestos tampoco. No. Entonces, sí, nosotros consideramos que va a ser positivo la conformación de esta mesa de diálogo, porque somos todos de seres y todos queremos tirar para el mismo lado. Entonces, en ese sentido, esa mesa que trate de cuestiones operativas y funcionales. Y va a crear un precedente eso, ¿no? Ya va a quedar conformada. Ya va a quedar conformada, pasen los gobiernos que pasen. Pero esa mesa que queremos conformar ya va, como decíamos antes, a llevar la ordenanza más pulida al Consejo. Entonces los concejales van a tener un panorama un poco más amplio de lo que pretende el comerciante. Más allá de eso, el municipio también está trabajando en lo que tiene que ver con el comerciante
en darle un sistema informático por el cual desde su casa, desde su domicilio, pueda imprimir declaraciones juradas, pagar los impuestos. Ajá. Ese sistema ya existe, lo único que están haciendo es están probándolo. Pero todo eso se va dando a raíz de que el municipio va ajustando su política tributaria. En ese sentido, a nosotros me parece que se le van a dar beneficios a la gente, más allá de lo odioso que puede ser tratar una ordenanza tributaria, porque a nadie le gusta que le aumenten los impuestos, pero en definitiva sabemos que es el corazón del municipio en lo que tiene que ver con el funcionamiento. También convengamos que el hecho de cualquier tributo, el uso de espacio aéreo, como se habló en su momento, el espacio aéreo lo usufructúa una empresa particular, lucrando con el mismo espacio que es el espacio de todos los cerecinos. Entonces ese espacio de todos los cerecinos tiene que ser retribuido al municipio y esos tributos, tanto el espacio aéreo, la TGI, cualquier tributo, el DREI, todo tiene que verse vuelto a la gente en obras. Allá discutiremos si está bien, si está mal, si se hacen las obras, si no se hacen. Eso es una cuestión que va relacionada, pero es para eso. Entonces, en definitiva, me parece que nosotros tenemos que ser conscientes de que la ordenanza tributaria que hagamos no tiene que perjudicar al comerciante. Tenemos que tener esa mesa de diálogo con muchos actores, ¿no? Con muchos actores representativos de la ciudad, porque son en definitiva los destinatarios del tributo. Así que en ese sentido nosotros estamos abiertos a tratar la ordenanza. Ahora bien, como te decía anteriormente, en otros ámbitos no ocurre esto. En otros ámbitos no ocurre, como te decía, AFIP no consulta, API no consulta, pero sí se forman mesas de diálogo en la cual es una cuestión técnica y operativa. Entonces, esa es la postura que tiene el municipio, y si hay que modificar, se va a modificar. Nosotros no tenemos inconveniente en eso. ¿Cuál es el problema? Estamos para eso. Me parece que la Secretaría de Hacienda tiene esa apertura también, el intendente también la tiene. En ese sentido estamos trabajando desde el Consejo y lo vamos a seguir haciendo. Sí podemos diferir porque son ideas distintas, tenemos conceptos distintos, pero bueno, me parece que si en el ámbito de la discusión o de que enriquezca el debate y la ordenanza en sí que se termine dando, va a ser positivo para toda la comunidad. Concejales, les agradezco, se nos pasó volando el tiempo. Es un tema muy interesante, por ahí es muy técnico tema de tributaria, porque hubiese sido más fácil para nosotros traer al secretario de Hacienda, pero íbamos a tener solamente una postura. Queríamos tener justamente la postura de los dos bloques que votaron, porque la Secretaría de Hacienda estructuró la votación, la hicieron ustedes, que fueron los que aprobaron para que el municipio pueda tener justamente esta recaudación durante el año 2016, cosa que, como bien destacaba el concejal Mancilla y en algún momento el concejal Balsarini, va a ponerse en rediscusión en algunos aspectos. Concejal, muchísimas gracias. Gracias a vos, Martín, gracias por la invitación. Y bueno, yo digo, el tema impositivo, siempre un ciudadano se revela y la contraposición de un impuesto es el servicio que me da el gobierno a cambio. Yo creo que hoy por hoy en serio se está planteando eso en los ciudadanos y en los comerciantes. Juan Manuel, muchas gracias por venir. Gracias a vos, Martín, a disposición, y para lo que necesite estamos trabajando. Pienso que desde el Consejo, que son las partes en las que están convocadas hoy, se está haciendo un trabajo serio, más allá de las diferencias, como te decía, un trabajo serio y bueno, a conciencia. Con ustedes el compromiso de seguir charlando un poquito de lo político y de lo institucional de nuestra ciudad de Ceres todos los días jueves desde la hora 21. Por habernos acompañado en esta primera edición del 2016. Muchísimas gracias. El próximo jueves nos reencontramos.